con la venia de su autoridad, doctor José Landriel, saludarlo por este medio. Para esta exposición somos la Sociedad Civil Lauger & Co. En el caso presente, caso Río Piraí, la acción popular presentada por los abogados que formamos parte de esta sociedad civil legalmente constituidos, que son los abogados estudiantes Elvira Álvarez, Tania Vela Zárate, Cristian Justiniano Escobar, René Moisés Cruz Vilca y Ñeco Paredes Peña. Cedo al compañero. Gracias, compañero. Nosotros como abogados de Lauger & Co estamos representando a los accionantes. Juan Soberano López Atila, representante de las juntas vecinales del municipio de Colpa Bélica. También se adhiere a la acción constitucional popular la doctora Jenny Álvarez Roca, fiscal de materia de la FELCC. Abogados copatrocinantes: doctora Elvira Álvarez, doctora Tania Vela Zárate, doctor Cristian Justiniano Escobar, doctor René Moisés Cruz Vilca, doctor Ñeco Paredes Peña. La siguiente diapositiva, por favor. Accionados: Carlos Bonifacio Cuellar, responsable del medio ambiente del ingenio azucarero. Fernando Rondón Áñez, representante legal del ingenio azucarero. Torcuato Choque Molina, alcalde del municipio de Colpa Bélica. Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz de la Sierra. Juan Santos Cruz, ministro de Medio Ambiente y Agua. La siguiente diapositiva. Relación de los hechos. Colpa Bélica, según el Instituto Nacional de Estadística, tiene los siguientes habitantes: 6.069, hombres 3.167, mujeres 2.902. Más de una década han estado siempre siendo sujetos de vulneración de derechos de la colectividad mediante omisiones por parte de las autoridades accionadas, debido a que al rebalse de la laguna de oxidación que correspondiente al ingenio azucarero La Moliendita, que está en el municipio de Colpa Bélica, todo esto ha traído la degradación y contaminación del río Piraí. ¿Dónde está exactamente ubicado? Si hallamos geográficamente, el municipio de Colpa Bélica, según los datos establecidos o según el GPS, tiene una latitud de 17.56, una longitud de 63.23, latitud 17 grados 34 minutos 1 segundo. Sur, longitud 63 grados 13 minutos 51 segundos. Se encuentra entre Guarnes y Santa Cruz, provincia Sahara, a 49 kilómetros de Santa Cruz. La siguiente diapositiva, por favor. Este rebalse, que fue lo que colmó el vaso de agua de la laguna de oxidación, realizando en este municipio de Colpa Bélica, cerca Colpa Caranda, lo que el río Piraí ha traído consecuencias nefastas, afectaciones totales. ¿Pero por qué? Por el nivel de pH, es aquel que se mide en cuanto a la acidez y lo alcalino del agua. Hicimos un estudio en lo que la medición técnica sale de 5 a 23, cuando lo normal debería ser 7.5 y 10, lo que significa que el agua que se está vertiendo por el río Piraí está contaminado. Esta agua contaminada ha traído afectación también a la vida piscícola, es decir, los peces han empezado a morir. También afectación a la agroproducción, ya que vertía parte de esa agua para el regadío de la producción de la agroproducción y no ha podido ser llevado a cabo. También esto es lo peor, porque un sector vulnerable afecta la salud de las mujeres y niños. El siguiente diapositiva, por favor. Identificación de los derechos vulnerados. Clasificación de los derechos vulnerados. 1. Derechos vulnerados de la Constitución Política del Estado y normativas internas. 2. Derechos vulnerados en normativa internacional, que son los tratados. 3. Jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional Plurinacional. 4. Jurisprudencia internacional. Referencial por existir analogía en el presente caso. Paso la palabra al siguiente compañero.
Continuando, tenemos los derechos vulnerados, que el primero es al medio ambiente sano, el segundo es a la salubridad pública, el tercero es al acceso al agua, el cuarto es el uso y aprovechamiento de recursos naturales. Siguiente, por favor. Como según la normativa interna de la Constitución Política del Estado, tenemos en nuestro primer artículo, el artículo 8 de la Constitución Política del Estado, que son los principios dogmáticos, que nos dice sumacamaña, que significa vivir bien, ñandereco, vida armoniosa, y Bimaraí, que significa vivir tierra sin mal. Ya que en este municipio de Colpacaranda sus habitantes estarían viviendo de una manera indigna en una tierra llena de maleza, en sus aguas repercutiendo en la flora y fauna como también en la salud. Como segundo artículo vulnerado tenemos al artículo 14, párrafo 3 de la Constitución Política del Estado, que nos dice que el Estado garantiza a todas las personas y colectividades sin discriminación alguna el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos. Este artículo nos dice que toda la colectividad está siendo discriminada, podemos ver, por el Estado, en el sentido de que no ejerce protección medioambiental, estando obligado a realizarlo. Como tercer artículo vulnerado tenemos al artículo 15, numeral 1 de la Constitución Política del Estado, que nos dice que toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual. Como cuarto artículo tenemos el artículo 16, que nos dice que toda persona tiene derecho al agua y alimentación, el derecho que está siendo vulnerado por el ingenio azucarero La Moliendita. En el artículo quinto vulnerado podemos ver el artículo 33, que nos dice que las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades desarrollarse, ¿no?, de una manera normal y permanente. La colectividad de Colpacaranda podemos ver que actualmente no goza del derecho descrito en estas líneas. Podemos ver la irresponsabilidad de las autoridades. El sexto artículo, el artículo 342, nos dice que es deber del Estado y de la población conservar, proteger, aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente, lo cual en los hechos existe clara omisión por parte del Estado y todos los accionados referente a los derechos medioambientales. También podemos ver en las leyes internas transgredidas, en la ley 1333, la ley de medio ambiente, el artículo 79 nos dice que el Estado a través de sus organismos competentes ejecutará las acciones de prevención, de control y evaluación de la degradación al medio ambiente. Aquí en este párrafo, la norma sustantiva ambiental describe tácitamente la vulneración en la actualidad que está sufriendo los habitantes de su vida animal, vegetal en el municipio de Colpacaranda. También tenemos la ley de marco de la madre tierra, la ley 300, que nos dice que este marco constituye regular la relación entre la madre tierra y la sociedad. El objeto de esta ley es establecer fundamentos del derecho integral en armonía y equilibrio con la madre tierra. Siguiente, por favor. Aquí los derechos vulnerados en normas y tratados internacionales. Como primero tenemos la Declaración de Estocolmo. Como primer documento internacional en reconocer es el derecho a un medio ambiente sano. En este nos dice que el principio 21 de este documento establecido da la responsabilidad de los estados de garantizar que las actividades en sus territorios no causen daño al medio ambiente. En el segundo tenemos el protocolo adicional a la Convención Americana
de los derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Este protocolo de San Salvador de 1979. Este habla sobre los derechos humanos afectados por toda la degradación del medio ambiente de la Corte Interamericana de los Derechos. Nos menciona que el artículo 11 del protocolo de San Salvador nos expresa que es al derecho al medio ambiente sano de la siguiente manera, que toda persona tiene derecho a vivir un medio ambiente sano, que todos los estados en parte promoverán la protección, perseveración y mejoramiento al medio ambiente. Y que nos dice que el tercero, que nos dice que el derecho a un medio ambiente sano tiene una dimensión colectiva por cuanto constituye un interés universal. Y por último tenemos la Declaración de Río. Esta nos dice que también se estableció con dos principios, en especial la atención, el principio de la precaución de la forma más avanzada de prevención y el principio 10 que reconoce el derecho a la información y a la participación de la justicia en asuntos ambientales. Cedo la palabra a mi siguiente compañero. Vamos a hablar de la jurisprudencia vinculante constitucional. Vamos a encontrar primero la sentencia constitucional plurinacional 0120/2013 R, que es un entendimiento que de esta sentencia constitucional nos dice en un contexto normativo que debemos entender los derechos colectivos que beneficia a algunos individuos colectivos que tengan la finalidad de proteger los derechos subjetivos de intereses en general, que es la tutela material de los derechos de la colectividad relacionados con el espacio, con la seguridad, la salubridad pública y el medio ambiente y otro similar naturaleza reconocida por la Constitución Política del Estado. Ahora, siguiente sentencia constitucional es la 0462/2012R, que nos habla del elemento configurador para la presentación para las acciones populares, que nos dicen que los derechos colectivos son llamados de tercera generación, y de ser de la tercera generación que están en los derechos del ámbito del medio ambiente internacional, tiene que ver mucho con la Declaración de los Derechos Humanos en su artículo 1, que se establece que todo ser humano nace libre e igual en dignidad y de derecho, dotado como esencia y razón de comportarse fraternalmente el uno con los otros. En ese caso, la acción popular en el ingenio azucarero, a través de su rebalse de la laguna de oxidación, no está portándose lo que establece en esta sentencia constitucional. Siguiente sentencia que tenemos es la 0169/2014-S1, que nos habla que consecuentemente el derecho del agua será objeto de protección a través de la acción popular que solo en su naturaleza de derecho colectivo o interés difuso, que estamos hablando actual, que es decir, cuando está vinculado al derecho del medio ambiente saludable y protegido y equilibrado, esta sentencia nos habla de también haber la protección, conservación y la preservación como la restauración de uso adecuado, sujetado del uso hídrico y así también lo establecido en el artículo 373 del siguiente Constitución Política del Estado. A continuación vamos a ingresar a hablar de la jurisprudencia internacional, pero solo referencial a la analogía del país de Colombia. Vamos a comenzar con una de las sentencias constitucional T
guión 760/2007, que establece un triple dimensión de protección de derecho y obligación que tienen los estados de proteger al medio ambiente, pero como la protección del medio ambiente es un principio de orden jurídico, puesto en una obligación del Estado también de proteger la riqueza natural de la nación. El derecho también tiene la persona de gozar de un ambiente sano en el derecho constitucional que es exigible por diversas vías judiciales. No nos olvidemos, por último, la obligación. La obligación está impuesta por las autoridades particulares de preservar al medio ambiente sano. También tenemos la sentencia constitucional C-596/1998, que nos habla de la protección al medio ambiente sano, que nos dice también que esta sentencia constitucional dispone la protección del medio ambiente y los recursos naturales, que es de asunto correspondiente en primer lugar en el Estado en general. En la tercera sentencia constitucional 891/2014 nos habla de la afectación de residente consumo de agua insalubre. En este caso particular, claramente nos dice este caso que la tutela se manifiesta de la mala presentación del servicio público en Villa Constancia. Afecta de forma grave la salud que los residentes del sector que se nos lo ha presentado enfermedades entre los mismos residentes de la zona debido al consumo del agua insalubre. Nos dice en el marco internacional que se ha avanzado y se ha creado estándares para garantizar el líquido para el consumo humano esté libre de agente contaminante y que se dé tratamiento a las aguas residuales. Cedo la palabra a la compañera. Continuando con la jurisprudencia referencial en cuanto a Europa-Chile, vamos a encontrar, ¿no?, primero la sentencia del Tribunal de Justicia Europea en el asunto C-197 del 2018, que nos dice, en lo que respecta al tribunal, por una parte, los programas de acción, su aplicación se halla indisociablemente vinculada al artículo 3, apartado 1 de la directiva 91676, ya que mientras las aguas estén contaminadas o corran el riesgo de estar en ausencia de programas de acción apropiados adaptados con arreglo al artículo 5, los Estados miembros tienen la obligación de adoptar dicho programa de acción. ¿Qué nos dice esto? Que los Estados tienen la obligación de tomar los medios correspondientes para subsanar. La siguiente sentencia que nos habla del Tribunal Europeo, en este caso del Human Rights, de los derechos humanos, en el caso Hammer versus Bélgica, donde se da la protección explícita de la Convención del Medio Ambiente, ya que su valor de sí mismo en el tanto de la sociedad y las autoridades públicas tienen gran interés. Claramente dice, ¿no?, es responsabilidad de las autoridades públicas actuar para proteger el medio ambiente. De la misma forma, la sentencia de la Corte Suprema de Chile en el caso en el que un grupo de pescadores habían presentado la acción constitucional de protección alegando una ilegalidad en un caso de autorización de divertimiento en el océano de 9.000 toneladas de salmones muertos. La Corte Suprema nos dice que consagra el derecho a vivir en un medio ambiente sano, libre de contaminación, y se ordena la adopción de medidas preventivas, correctivas y de coordinación con los procedimientos, por lo que cada uno deba regirse en el plazo de 2 meses procediendo en una reacción oportuna y eficaz para evitar los riesgos para la salud, a la población y los demás al medio ambiente. Esto es lo que podemos
extractar de esa sentencia dictada en la Corte Suprema de Chile. También se adecua a la presente acción popular. Siguiente, por favor. Asimismo, tenemos que hablar de la jurisprudencia de la India. La Corte Suprema de la India, donde nos habla de que esta Corte se manifestó en cuanto a un caso de contaminación producida por aguas residuales provenientes en un grupo de exportaduría, y dice, las aguas contaminadas no eran tratadas antes de ser arrojadas en campos agrícolas y afluentes que desembocaban en un río, del cual la mayoría de los residentes de la zona disponía de agua para el consumo humano, y que es lo que manifestó. Manifestó la equidad intergerencial, el uso y conservación de recursos naturales, la protección ambiental, el principio de precaución y el principio a quien contamine paga, la obligación de ayuda y cooperar, la erradicación de la pobreza y la ayuda financiera a los países en desarrollo. Eso es lo que dice el Tribunal Supremo de la India en cuanto a esta contaminación de aguas. También vamos a recurrir otra vez a la sentencia de Colombia, porque es la que se rige más a nivel latinoamericano en Sudamérica. Y habla en la sentencia constitucional T-231/93 de 1993, donde establece que dentro de las reglas jurisdiccionales establecidas para la cooperación, en este último escenario de protección del derecho a las aguas, podemos encontrar la contaminación del agua para consumo humano como un riesgo al derecho a la vida, a la vivienda y sobre todo un riesgo para la salud y la vida digna. También en la sentencia constitucional 171 de 1994 nos habla de la utilización como zona de tratamiento de desechos aledaños a fuentes hídricas. Lesiones al derecho al agua, por lo que dice que tienen que alejarse de las zonas de fuentes hídricas a las empresas que vayan a elaborar algún vertiente de contaminante. Procedo con el compañero Ñeco, por favor. Continuando con la jurisprudencia internacional, también tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta Corte se ha manifestado de la opinión consultiva realizada el 15 de noviembre del 2017, en la que textualmente dice: esta opinión constituye una de las primeras oportunidades de este tribunal para referirse de manera extendida sobre las obligaciones estatales que surgen de la necesidad de protección del medio ambiente bajo la Convención Americana. En base a todo lo expuesto con la jurisprudencia internacional, mencionados los artículos concisos de la Constitución Política del Estado, también en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, exigimos se declare la admisibilidad y procedencia de nuestro petitorio contra los accionados. Se declare la admisibilidad y procedencia de la presente acción popular en contra de los accionados. También se conceda la tutela jurídica sobre los derechos tutelados. También se abstengan de seguir contaminando el río Piraí con las aguas residuales. Se ordena al ingenio azucarero la indemnización y resarcimiento de daños causados en la salud, producción piscícola, la producción agrícola y la ganadería. Es toda la argumentación sobre el caso.